Buenos días, ¿cómo están mis queridos hermanos y amada iglesia, aposento Alto Torre de Refugio? El Señor los bendiga a cada uno de ustedes y qué grato es verlos nuevamente, ¿cierto? Verlos nuevamente en nuestra congregación, adorando, alabando al Señor, dándole gracias al Señor por todo lo que Él es en nuestras vidas, ¿cierto? Gracias a cada uno de ustedes por visitarnos, a mi hermano John, su familia. El Señor los bendiga y qué grato verlos nuevamente en nuestra congregación. Estamos predicando el Evangelio de San Mateo. Venimos ya de hace más de buen tiempo leyendo cada uno de los capítulos de este Evangelio que nos está mostrando al Señor Jesucristo, ¿cierto? Como el Rey. Esa es la descripción que nos da el apóstol Mateo en este Evangelio. Y hace 8 días, hace 15 días, predicamos acerca de Jesús calma la tempestad, y tiempos atrás habíamos predicado también acerca de cómo el Señor Jesucristo sanaba al leproso, sanaba al siervo del centurión y también a la suegra de Pedro. Hoy el pasaje que vamos a predicar es en el capítulo 8 de Mateo, del Evangelio de San Mateo, a partir del versículo 28. Estamos en tiempos de Navidad, ¿cierto? En época decembrina, y vemos en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, este ambiente, ¿cierto? Ese ambiente navideño, las luces, las decoraciones, la música, ¿cierto? Mi mamá es una de las que desde septiembre, ¿cierto?, está ya colocando la música decembrina porque le encanta esta época del año. Hablamos ayer, hoy ya está pensando en preparar la Nochebuena, en preparar todas estas comidas, ¿cierto?, que son tan ricas para nosotros. Entonces, el mundo, ¿cierto?, se está preparando para un tiempo especial. Sin embargo, hoy el Señor nos invita a que nosotros podamos pensar y reflexionar acerca de por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? Entonces, los invito para que me acompañen. Os voy a leer el versículo. Es 1 de Juan 3:8. El apóstol Juan nos da una respuesta acerca de esta cuestión o pregunta. Dice este versículo, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, estamos viendo cómo el apóstol Juan nos está dando un contexto acerca de ese plan de Dios para el mundo. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo, el Mesías, ¿cierto?, profetizado, que hemos visto a través de las varias profecías que habla Mateo presentando precisamente al Señor Jesucristo como el Mesías, nos habla que vino, ¿cierto?, a vencer a Satanás, a ese príncipe usurpador en el mundo, con el fin de poder rescatar a los pecadores, y llevarlos al reino de Dios. En Efesios 2, ¿sí?, es un versículo, un pasaje muy conocido para todos. Quiero leerlo. Versículo 1 dice, y nos va a mostrar precisamente esa obra del Señor Jesucristo en su venida. Dice Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire. Todos sabemos a quién se refiere, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, como lo cantamos, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces, estamos viendo precisamente esa respuesta que nos hacíamos al comienzo, a qué vino el Señor Jesucristo al mundo. Y en Efesios Pablo nos está mostrando de que viene a rescatarnos, ¿cierto? Viene a rescatarnos del pecado, y el Señor nos está dando esa vida, entonces, esa vida eterna. Entonces, en el contexto general, en el panorama bíblico, vemos desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, precisamente la obra del Señor Jesucristo. Ya en Génesis 3:15 habla el Señor y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿cierto? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, a raíz de que la humanidad cayera en pecado, haciendo referencia en Adán y Eva, vemos cómo Dios había prometido que iba a enviar precisamente un libertador, y que un día ese libertador aplastaría, ¿cierto?, la cabeza de la serpiente, y esa promesa fue cumplida en la cruz, ¿cierto? Celebrábamos la cena, un tiempo especial para nosotros los creyentes, porque hacemos especial, ¿cierto? Conmemoración, recordamos, hacemos memoria de esa obra del Señor Jesucristo en la cruz, donde vemos cómo el Señor Jesucristo vence, ¿cierto?, a Satanás, a la muerte y al pecado. Entonces, vemos además como esa muerte, ¿no? El Señor Jesucristo no fue una víctima indefensa, ¿cierto? Sino que su muerte es una muerte heroica. Esto lo vemos en Hebreos 2, ¿cierto? Versículo 14 nos dice la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos, para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Amén. Entonces nos está mostrando este pasaje acerca de esta obra del Señor Jesucristo, y cómo es por medio de esa obra la muerte es que destruye, ¿cierto?, el imperio de muerte del diablo. Entonces, es una gran muestra precisamente de ese poder del Señor Jesucristo. A través de la Biblia, ¿cierto?, de los diferentes libros, el Señor nos muestra precisamente ese poder soberano sobre Satanás y el reino demoníaco. Al comienzo, veíamos en Mateo 4, vimos en el principio del ministerio del Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo en el desierto, y vimos cómo el Señor Jesucristo derrotó de una manera contundente a su enemigo. Vamos a ver un pasaje que nos va a traer a la mente esta obra del Señor Jesucristo, o ese poder del Señor Jesucristo, en Mateo 4. Entonces dice Mateo 4:8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Está hablando Satanás al Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén.
Vemos cómo el Señor Jesucristo derrota, ¿cierto?, en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Entonces, la tentación consagra precisamente al Mesías, lo consagra porque nos muestra que Él es quien está moralmente calificado, ¿cierto?, en todos los sentidos para poder ser el Rey davídico prometido y que veíamos en las Escrituras. Entonces, demostró el Señor Jesús en este capítulo 4 que era el que estaba preparado precisamente para derrotar a Satanás de una manera final y total. Y vemos cómo el reino de este mundo, ¿cierto?, es de el Señor Jesucristo, el Mesías. Y dice la palabra en Apocalipsis que irá a reinar, ¿cierto?, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, sigue el Señor mostrando ese poderío. El Señor continúa en su ofensiva precisamente contra estos poderes de las tinieblas. Y en Lucas 10:19 dice que aquí os doy potestad, está hablando el Señor, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice el Señor. Entonces, ese ministerio del Señor Jesucristo provocó precisamente un estallido o una actividad demoníaca en el tiempo que estuvo el Señor en la tierra. Cuando los ángeles, dice la palabra que cuando los ángeles caídos gritaban de terror cada vez que se hallaban en la presencia del Señor. Marcos 3:11 dice, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces, dice, diciendo, tú eres Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo dominó, ¿cierto?, en donde se encontrara, donde estuviera, ¿cierto?, estos demonios, ¿cierto?, lo atacaban, pero vemos el poder, el gran poder que el Señor Jesucristo ejercía sobre ellos. Entonces, en alguna oportunidad en Hechos, vemos en el inicio de la primera de la iglesia, vemos como algunos judíos, ¿cierto?, trataron de realizar exorcismos a través de varios rituales y fórmulas, pero vemos que no tuvieron un éxito verdadero en su idea de hacer exorcismo. Esto lo vemos en Hechos 19, 13, 16. Es un pasaje que nos dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que le temían, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, decía. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, Jesús, como vemos, dominaba a los demonios de una forma poderosa y sin falla, y fue una realidad que las personas pudieron encontrar en el Señor Jesús de una forma admirable. En Marcos 1:27 vemos como al ver el espíritu que salió de un hombre, las multitudes exclamaron. Marcos 1:27 dice, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Entonces, esa aparente facilidad que tenía el Señor Jesucristo de expulsar estas fuerzas de las tinieblas endemoniadas llevó a que muchos de sus enemigos alegaran que en realidad el Señor Jesucristo hacía esto porque estaba aliado con Satanás. Pero el Señor Jesucristo puso en descubierto
esa insensatez, ¿cierto? De esas falsas acusaciones que le estaban haciendo, explicando que su poder venía era por parte de Dios. Entonces, vamos a leer Lucas 11, Lucas capítulo 11, versículo 14 al 22. Estamos haciendo una pequeña introducción, ¿cierto? Para el pasaje del día de hoy, de cómo el Señor Jesús, ¿cierto?, tiene poder sobre los demonios, y venimos hablando de cómo el Señor Jesucristo muestra ese poder, ¿cierto?, contra Satanás, contra los espíritus endemoniados, y cómo vemos desde la Génesis, ¿cierto?, en la palabra del Señor, cómo el Señor mismo nos está mostrando de que iba a venir el Señor Jesucristo precisamente a derrotarlos. Vimos cómo derrotó el Señor Jesucristo precisamente a Satanás en el capítulo 4 de Mateo, y ahora nos está mostrando el Señor Jesús, explicándonos porque a raíz de esa fuerza y ese poder que tenía en contra de los demonios, la gente empezó a especular o a decir falsedades acerca de él, diciendo de que el Señor Jesucristo tenía ese poder, ¿cierto?, porque era aliado de Satanás. El Señor Jesucristo nos quiere hablar y nos dice en Lucas 11, dice: estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido del demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces estamos viendo estas palabras del Señor Jesucristo, cómo fueron acertadas, ya que, como dice él, si estuviera aliado con Satanás, pues no estaría atacando el reino del diablo. Él echaba precisamente fuera demonios, no porque estuviera confabulado con Satanás, sino porque, mis hermanos, porque tenía el poder, ¿cierto? Ese poder de aquel que es más fuerte que Satanás. Es decir, él lo podía hacer, ¿cierto?, porque era Dios mismo. En Mateo 12:28 vemos, dice el Señor Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces está hablando el Señor Jesucristo, está atribuyendo de su poder divino específicamente en el Espíritu de Dios, debido de que él poseía ese poder divino, pudo mostrar precisamente ese dominio, ¿cierto?, sobre el reino de Satanás. El Señor Jesucristo hablando, ¿cierto?, acerca de ese poder divino. Y la habilidad de Jesús, precisamente para ejercer esa clase de autoridad, provenía ¿de dónde? ¿De dónde provenía esa habilidad del Señor Jesús? De ese poder provenía porque el Señor Jesús era precisamente a quien Mateo nos quiere presentar como el rey mesiánico, ese rey prometido para Israel, el Hijo de Dios. Dice la palabra en Marcos 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Hijo de Dios. Por eso es el poder que tiene el Señor Jesucristo sobre Satanás y sobre los demonios. Entonces, vemos varios relatos, pero muchos, ¿cierto?, no son tan especiales como el relato que nos trae el Señor hoy en Mateo 8, 28, en cuanto a los endemoniados gadarenos. ¿Por qué es impactante este pasaje? Dice, en la narración bíblica, desde que Dios expulsara del cielo a Satanás y sus ángeles rebeldes, no se había desplazado de manera simultánea a tantos demonios. Vemos precisamente ese poder divino en Apocalipsis 12, 7 al 12, dice la palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar sobre ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, de tal forma estamos viendo, ¿cierto?, la gran magnitud en que volverá a ocurrir esta escena o este escenario hasta que Satanás y su ejército sean atados por 1000 años y más tarde sean lanzados al lago de fuego. Entonces, en el pasaje bíblico de hace 15 días, hablábamos acerca de cómo el Señor Jesucristo calmaba la tempestad en Mateo 8, 23. Y precisamente el Señor Jesucristo nos mostraba su poder sobre las fuerzas del mundo natural y por su control total del viento y las olas. En este pasaje vamos a ver esa soberanía absoluta sobre las fuerzas del reino sobrenatural. Entonces, la narración que nos trae el pasaje nos clarifica 3 fuerzas espirituales en acción. Una es el poder destructivo de demonios, luego el poder liberador de la deidad y posteriormente el poder condenador de la depravación. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo, el Mesías, realiza esos 3 milagros de sanidad, ¿cierto? Vimos la sanidad en el leproso, vimos la sanidad del siervo paralítico, el siervo del centurión, vimos la sanidad de la suegra de Pedro cuando fue tocada, ¿cierto?, en su mano y la fiebre la dejó, ¿cierto? Y hacíamos énfasis especial como después de ser sanada de una forma inmediata, se levantó y empezó a servir y nos invitaba el Señor precisamente a poder reflexionar hacia ese acto de esta mujer. Seguidamente también Mateo sigue narrando acerca de los sucesos de curaciones de personas con diferentes y variedades problemas físicos y espirituales, y dice precisamente la palabra en Mateo 8:16 que el Señor Jesucristo los sanaba a todos. Entonces, Mateo, vemos cómo inicia precisamente ese ministerio del Señor Jesucristo, predicando, enseñando, pero también sanando. Hoy, en el pasaje de hoy, el Mesías nos va a mostrar, o Mateo nos quiere mostrar esas credenciales del Señor Jesucristo, ese Mesías que Él nos está mostrando, ese rey davídico que nos está mostrando, realizando 3 milagros de poder. Entonces, nos va a mostrar a partir del capítulo 8, del versículo 23 al capítulo 9 a 8, nos va a mostrar precisamente los milagros de Jesús, que eran precisamente, como lo habíamos hablado anteriormente, una muestra precisamente de ese poder para demostrar que era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a leer el pasaje, oramos y vamos escuchando la palabra del Señor. Dice, los endemoniados
Gadarenos. Dice en el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y dice la palabra, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, ese pasaje para hoy vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos hoy escucharte a ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos dé dirección, el que nos dé sabiduría, Señor. Bendice, Señor, a nuestra iglesia, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Oro por cada uno de los siervos, Señor, por cada uno de los obreros, Señor. Rogamos para que podamos oír y hacer de acuerdo a tu palabra, Señor, y seguir edificando, Señor, sobre la roca. Te rogamos para que podamos tener disposición para poder conocer tu palabra y para ser instruidos por ella, Señor. Que podamos ser hombres de mucha fe y que podamos seguir predicando del Señor Jesucristo como el único Señor, como el único Salvador, el Todopoderoso. Lléname de tu Espíritu, Señor, y permíteme que sea tu palabra, Señor, tu evangelio, el que se predique, Señor, y que más personas pongan su fe, Señor, en el Señor Jesucristo, y que tu luz brille en la oscuridad, Señor. Oramos y rogamos en el nombre del Rey de Reyes, en el Rey nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vemos en el relato de cómo había sido una noche fatigante, ¿cierto? Veíamos cómo ha sido esa noche fatigante y cómo vivificaban por parte de los discípulos cuando salieron de sus embarcaciones desde Capernaum. La noche anterior, ¿cierto? Esperaban estos discípulos navegar tranquilamente a través del lago de Galilea o el mar de Galilea, y en ese lugar, ¿cierto?, se encontraron con la más inolvidable de las tormentas que jamás ellos hayan experimentado, pero no fue esa fuerza violenta del mar y de los vientos lo que hizo tan inolvidable esta noche, ¿cierto? Ya que en medio de esa tempestad, el Señor Jesús, ¿cierto?, vemos cómo reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza, dice la palabra del Señor. Entonces, la furia de la tormenta les había provocado un gran pánico a estos discípulos que lo acompañaban en esta barca, pero la omnipotencia soberana del Señor Jesucristo produjo un gran temor más profundo en sus corazones, ¿cierto? Porque estos discípulos habían quedado asombrados. Estos discípulos, dentro de su gran asombro, hicieron una pregunta
a la cual ellos conocían esa respuesta, ¿cierto? Y manifestaron precisamente en ese versículo 27, dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar les obedecen. Entonces, vemos cómo estos discípulos sin duda habían estado en un gran estado de conmoción y temor cuando temprano a la mañana siguiente vinieron precisamente al otro lado del mar, como habla el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Entonces, vemos que esta región de los Gadarenos, de acuerdo con Lucas, esta región de mayoría de gentiles, ¿cierto? De esos gentiles que habían regresado de esa diáspora, ¿cierto? En la época de los babilonios. Dice que esta región era de mayoría gentil y estaba en la orilla opuesta de Galilea. Entonces, ambas designaciones, como los muestran los evangelios, tanto Marcos llama a esta región de los Gadarenos, mientras que para Mateo y Lucas la llaman ellos la tierra de los Gadarenos. Ambas designaciones son correctas y precisamente esos tres evangelios evidentemente están refiriéndose tanto a esa pequeña aldea de Gersa, ¿ya?, localizada a la orilla del lago de Galilea, cerca al lugar en que Jesús y sus discípulos desembarcaron. Mateo se está refiriendo precisamente a la población más grande de Gadara, ubicada hacia el suroeste de Gersa, la cual fue precisamente el nombre a esta gran región y pudo haber sido una ciudad principal a la cual llegaron. Entonces, vamos a ver el poder del Señor Jesús sobre los demonios. Y vemos cómo en la Biblia enseña sin lugar a dudas acerca de la existencia precisamente del mundo de Satanás y los demonios. Y vemos cómo la Biblia nos enseña desde Génesis y Apocalipsis, ¿cierto? Como veíamos al comienzo, que precisamente la muerte expiatoria del Señor Jesucristo está estrechamente relacionada con la serpiente antigua. Y una de las explicaciones más antiguas de la pasión de Cristo es la que presenta al Señor hiriendo precisamente a la serpiente en la cabeza. Entonces, el apóstol Juan dice que el Hijo de Dios precisamente había aparecido para deshacer las obras del diablo. Y en 1 Juan 3:8 dice que el Mesías se manifestó para deshacer las obras del engañador, aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ha vencido al mundo del oculto y es el Señor tanto en lo alto del mundo como en el bajo mundo, ¿cierto? En el caso que nos ocupa en Mateo 8:28, nos va a ilustrar acerca de la victoria del Hijo de Dios sobre la serpiente y anticipa precisamente el acto final de aplastar precisamente la cabeza del dragón. Entonces dice acá que cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces de gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, dice el versículo 28. Entonces, según Mateo, después precisamente de calmar esa tormenta y de llegar al otro lado del lago, Jesús se encontró con estos dos endemoniados. Dice acá que habitaban en tumbas, ¿cierto? En unas cuevas que utilizaban precisamente para sepultar esos muertos, y el sitio, al parecer, pues era un lugar ideal precisamente para estos demonios. Marcos y Lucas mencionan un endemoniado. Es posible que lo que desean ellos es enfatizar en la confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con el líder o el jefe o el portavoz
de los demonios. Estos hombres no eran maníacos, estos hombres eran endemoniados, o sea que estos hombres estaban poseídos por unos seres diabólicos. Entonces, recordando un poco en nuestro estudio que hicimos los miércoles a comienzo del año, recordamos que hicimos un estudio precisamente acerca de las doctrinas básicas de la Biblia. No sé si acuerdan algo de eso, yo creo que sí. Y en ese estudio tuvimos un capítulo que nos habla precisamente de la angelología. Y era un pequeño estudio que hicimos acerca de los ángeles y hablábamos de que eran seres espirituales creados y que servían a Dios, ¿cierto? En el comienzo. Hasta la caída de Satanás, el querubín grande y protector, dice que cuando cayó Satanás, muchos de los ángeles le siguieron en su rebelión. Y también vimos acerca de los ángeles no caídos, los cuales son mencionados tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, los cuales vemos que son siervos de Dios y de sus pueblos. Entonces, los demonios mencionados precisamente en la Biblia eran originalmente miembros de ese ejército angelical. Vamos a hacer un pequeño preámbulo y dice que la mayoría precisamente de estudiosos de la Biblia piensan que los demonios son seres espirituales que cayeron con Satanás. Entonces, las Escrituras, sin embargo, nos dicen mucho respecto a su origen y no cabe duda de que son precisamente esos ángeles caídos. Entonces, vemos como la existencia de los demonios es algo que los creyentes debemos aceptar por fe, debido precisamente de que es una enseñanza bíblica, ¿cierto? Satanás, vemos, y sus demonios como ciegan, ¿no? Ciegan, eso lo vimos en 2 Corintios 4:3, dice que el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás ha logrado, ¿cierto?, poner un velo precisamente en las personas, sobre la mente, para que las personas no puedan creer. Y él quiere precisamente que estas personas siempre permanezcan en las tinieblas. O sea que Satanás desea de que estas personas no sean salvas. Mateo acá describe a los endemoniados como feroces y en gran manera lo que nos está queriendo demostrar era que era de difícil, ¿cierto? Eran peligrosos, eran malos. Y precisamente debido a su condición, aquellos endemoniados eran sumamente peligrosos. Y algo asombroso, vemos en el pasaje que leemos, vemos cómo aquellos que infundían miedo, terror en los corazones de los hombres con los que se encontraban, como veíamos, ahora esos endemoniados son aterrorizados ante la presencia del Todopoderoso, ante la presencia del Mesías, ¿cierto? Dice que quienes impedían precisamente el paso a las personas por aquel camino, ahora tienen que ellos ceder el paso precisamente a aquel que es el único camino. Dice, y clamaron, versículo 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, aquellos que precisamente eran temibles, ahora están mostrando que temen y lo que hacían temblar a otros, ahora ellos tiemblan, ¿cierto? El apóstol Santiago escribió y nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces, hay dos observaciones importantes en este versículo. Enfrente, que clamaron y dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Versículo 28, Jesús, Hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, los demonios reconocen precisamente la deidad del Mesías. Vemos cómo lo llaman Hijo de Dios. Entonces, esto nos revela, ¿cierto? Y nos muestra acerca
de cómo muchos sistemas religiosos, ¿cierto? Niegan precisamente esa deidad del Señor Jesucristo. Pero en este pasaje vemos cómo esos demonios mismos están reconociendo esa deidad del Señor Jesucristo, llamándolo Hijo de Dios. Entonces es importante para esto que vemos, y es de consideración, los hechos relevantes e importantes de cómo el Dios Padre lo reconoce como un verdadero Dios, ¿cierto? Lo veíamos en los primeros capítulos de Mateo. Cómo los ángeles también lo reconocen como un verdadero Dios. Y vemos cómo sus enemigos también están reconociendo ese verdadero Dios. Incluso estamos viendo en este pasaje cómo los demonios están reconociendo esa absoluta deidad del Señor Jesucristo. Entonces, a la luz de todo esto, hay que decir de la manera más clara y determinante que ni los unitarios, ¿cierto?, ni los mormones, ni los testigos de Jehová pueden llamarse cristianos, ¿cierto? Porque estos sistemas religiosos precisamente no reconocen y sostienen que el Señor Jesucristo no es el mismo Dios. Entonces, en el segundo lugar, estamos viendo cómo los demonios reconocen su propio destino. Y el hecho es que descansa en las manos del Mesías, y su grito fue, dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, están ellos reconociendo que tienen precisamente un destino final, y estas palabras se deduce de que los demonios saben que enfrentan un juicio final, ¿cierto?, que consistirá precisamente en ser atormentados. Y además saben que el mismo Señor Jesucristo es el encargado de sentenciarlos en su destino eterno. Las personas que están los miércoles, ¿cierto?, perseverando en estudio de Apocalipsis, pueden entender un poco más acerca de lo que estamos predicando el día de hoy. Entonces, precisamente debe notarse que los demonios son capaces precisamente de diferenciar precisamente en la primera venida y en la segunda venida del Mesías. Entonces, versículo 31 dice la palabra, dice: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos, dice la palabra. Entonces, estos demonios evidentemente dieron por sentado que el Señor Jesús no les permitiría precisamente continuar afligiendo a estos hombres. Y al ver ellos ese hato de cerdos lejos de ellos, los demonios le pidieron al Señor Jesús, le pidieron permiso para poder entrar en los cerdos. Dice la palabra, dice: permítenos ir a aquel hato de cerdos. Entonces, hablando acerca de que fueran ellos enviados a ese hato de cerdo. Entonces, el destino final de los demonios estaba precisamente bajo el control y la autoridad del Mesías, ¿cierto? Lo inmundo, como vamos a ver, fue enviado precisamente a lo inmundo. Lucas 8:30 dice, en complemento a Mateo, al capítulo que estamos leyendo, dice Lucas 8:30. Dice Lucas 8:30, dice: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, que comían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Y les dio permiso, dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, vemos cómo, dirigiéndose al hombre, aunque no sabía precisamente que el demonio, qué demonio era que estaba habitando, dice que Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Dice que no se da precisamente
ningún nombre para este individuo, y en vez de eso, el vocero de los demonios, ¿cierto?, quien tenía precisamente el control sobre la voz del hombre, le dijo que legión. Eso es una designación apropiada porque muchos demonios habían entrado precisamente en este hombre, y la legión no es un nombre propio, ¿cierto?, sino que es un término que se usa para referirse a la unidad de soldados del Imperio Romano que pudo haber tenido generalmente una legión aproximadamente 6.000 hombres. Entonces, este pobre, ignorante y atormentada alma estaba precisamente habitada literalmente por miles de demonios, puesto que había 2.000 cerdos en el hato, y pudo haber sucedido que muchos de esos demonios que moraban en el hombre y en sus compañeros, fueran hacia estos hatos. Entonces, los demonios, llenos de pánico, como vemos, le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, que no los mandara al abismo. Entonces, estos demonios de esta historia estaban aterrados precisamente, pues sabían que Jesús tenía toda la autoridad, ¿cierto? Toda la autoridad para poderlos encarcelarlos en el abismo, al fin que esperaran allí esa sentencia definitiva en el infierno eterno. Entonces, en desesperación, vemos cómo propusieron un destino alterno. Y ese destino alterno fue precisamente ese hato de muchos cerdos que comían en el monte. Esa extraña petición refleja precisamente ese deseo de estos demonios de seguir operando precisamente su plan corrupto contra el mundo físico, incluso de ser necesario, como lo vemos acá, en animales. Entonces, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar precisamente en los cerdos, y vemos cómo en la palabra el Señor Jesucristo se los permitió y les dio permiso. Y aquí que más confirmación, ¿cierto?, de ese poder divino de Jesús sobre los demonios. Ellos no podían hacer nada que Él no les permitiera hacer, y en una escena de película, ¿cierto?, vemos cómo esos demonios, saliendo del hombre precisamente, entraron en los cerdos, en el hato, y actuando con el mismo delirio demoníaco, ¿cierto?, y autodestructivo que había caracterizado esos demonios cuando estuvieron en el hombre. Vemos cómo se precipitó, ¿cierto?, ese hato de cerdos por el desempeñadero al lago, y vemos cómo se ahogan este hato de cerdos. Entonces, brinda precisamente este hecho, ¿cierto?, esta narración que estamos viendo, como una prueba, como una señal, como un indicio diáfano de que los demonios precisamente habían salido del hombre. Pero también vemos esa autoridad absoluta de Jesús sobre ellos, ya que no tuvieron más alternativa que hacer lo que Él les había precisamente permitido. Entonces, la destrucción de los demonios hicieron en los cerdos, también mostrándonos esa inclinación que los demonios malos tienden a matar y a destruir. Entonces, después de que se recuperaron de la conmoción, ¿cierto?, los que precisamente apacentaban estos cerdos, dice el versículo 33, y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces, esos habitantes de la región salieron precisamente a ver lo que había sucedido, y Mateo nos indica que toda la ciudad salió a investigar, ¿no? En otras palabras, a chismosear, a ver qué es lo que estaba pasando. Después precisamente de escuchar ese relato de los testigos que vigilaban precisamente este hato de cerdos, vinieron a buscar al Señor Jesús. Dice Lucas 8, 33, 34. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron,
le rogaron que se fuera de sus contornos. Dice el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado, oigan, hermanos, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Entonces, vemos cómo los evangelistas nos están mostrando precisamente en Lucas, registra ese cambio que tuvo lugar en los que habían sido curados. Cuando los habitantes de la ciudad llegaron, ¿cierto? Esos que escucharon el rumor de lo que había pasado, de esa escena, de ese endemoniado que Jesús le había permitido que pasaran a los cerdos y cómo estos cerdos se habían ido por este peñasco. Esas personas de esa ciudad vinieron, ¿cierto?, a ver qué es lo que estaba pasando, y vemos cómo ellos, ¿cierto?, ven, encuentran a este hombre sentado, no estaba corriendo sin control, vestido, ¿cierto?, y sobrio, es decir, en sus 5 sentidos. Estaban, además, este hombre postrado a los pies del Señor Jesús, agradecido y en comunión con aquel que les había curado, ¿cierto? Es un cuadro maravilloso que nos muestra precisamente ese efecto misericordioso del Señor Jesucristo, el Mesías, en el pueblo. La cuestión era muy diferente con los habitantes de Gadara, los que habían sido sanados precisamente con el Señor Jesucristo, querían estar con el Señor Jesús, ¿cierto? Pero a diferencia de los habitantes de Gadara, vemos que en el versículo 34 dice, le rogaban que se fueran de sus contornos. Estas personas preferían poseer los cerdos que acogerse a la gracia de Dios, ¿cierto? Al Cordero de Dios, al Salvador de los pecados. Estas habitantes de Gadara vemos cómo desprecian al ser más elevado del universo y prefirieron precisamente a estos animales, a estos cerdos. Esta es la esencia precisamente de la historia de la humanidad, que muchas personas rehúsan a Jesús, ¿cierto?, porque prefieren otras cosas. En este pasaje vemos cómo estas habitantes de Gadara están despreciando al Señor Jesucristo por el amor que le tenían a estos animales. Entonces, en resumen, vemos cómo este capítulo 8 de Mateo termina con una gran lección, tanto para los inconversos como para los creyentes. Para los inconversos, porque pone precisamente de manifiesto ese ministerio del Mesías, ¿cierto? Es un indicio, es un pronóstico precisamente de la destrucción de la fuerza del mal por parte del Señor Jesús, como lo expresa el apóstol Juan, y lo hemos leído, y fue la pregunta inicial, ¿cierto? Para esto apareció el Hijo de Dios, precisamente para deshacer las obras del diablo. Pero el Hijo de Dios vino para destruir precisamente esas obras de Satanás. Y el apóstol Pablo declara, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Por su muerte en la cruz, por su posterior resurrección, por su ascensión al cielo, Jesús, ¿cierto?, venció también los poderes de la maldad, haciendo públicamente una exhibición acerca de ese triunfo sobre ellos. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al tercer día fueron un gran triunfo, ¿cierto?
sobre las huestes de maldad y sobre las huestes de Satanás. No hay nada que temer, mis hermanos. No hay nada de qué temer, porque si estamos en Cristo, porque Él ha triunfado precisamente sobre los principados y sobre las potestades de maldad. Esta historia nos enseña varias verdades importantes. Primero, nos muestra esa autoridad absoluta del Señor Jesucristo, ¿cierto?, sobre el reino demoníaco. También nos ilustra la verdad de las buenas nuevas del Evangelio, ¿cierto?, que esas verdades del Evangelio son para gentiles como para judíos. Este pasaje también nos muestra que Dios se acerca compasivamente a quienes lo rechazan, ¿cierto? Y vemos cómo en la historia de este lunático se convierte precisamente en un misionero ilustre, que es una responsabilidad de todos los cristianos acerca del Evangelio del Señor. El mundo de Satanás y sus demonios ha sido vencido precisamente por la sangre de Cordero. Los invito para que leamos Romanos 3, 24, 25. Romanos 3, 24, 25. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Para el creyente hay un llamado urgente, ¿cierto? Y es precisamente regresar a los hombres con el mensaje de salvación, con ese mensaje de liberación, precisamente llamando a los pecadores a acudir al Salvador. Y ese es, ¿cierto? Ese es el ministerio que ha dado el Señor a la iglesia, para que la iglesia, ¿cierto?, sea precisamente quien predique acerca de esa salvación que hay en el Señor Jesucristo. Y es un llamado para que cada uno de nosotros, ¿cierto?, podamos ir con ese mensaje de salvación y de liberación. Según Lucas dice, Jesús dijo al endemoniado que había sido sanado. Le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esas grandes cosas se refieren precisamente a esa liberación, ¿cierto?, del poder satánico, y precisamente la adquisición de esa nueva relación con Dios. La señal mesiánica era precisamente evidente. El Mesías estaba preparando presentarse en medio de su pueblo, demostrando su poder absoluto sobre las fuerzas del mal. En ese reino, dice, de gloria, no habrá ningún tipo de actividad satánica de ninguna clase. Ese reino venidero. Jesús precisamente estaba viviendo en un planeta que Él mismo había creado, ¿cierto? Pero dice la palabra que los suyos no le recibieron. Cuando vino al mundo se presentó como el Mesías, pero no le recibieron. Así ahora Jesús se ofrece de nuevo a toda la humanidad. A quienes reciban les da precisamente el derecho, la autoridad
de convertirse en hijos de Dios, ¿cierto? Dice la palabra que somos salvos por recibirlo a Él y por creer en su nombre, amén. Eso lo vemos Juan 1:12. Acá vemos cómo al contrario le rogaron que se fuera de sus contornos. Vemos cómo este pueblo le rogaron al Señor Jesús que se saliera de sus territorios, ¿cierto? Qué gran contrariedad, ¿no? Qué gran contrariedad la gente rechazando al Señor Jesucristo. Vemos o veíamos en Mateo 2, en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén, ¿cierto? De Judea en días del rey Herodes, cómo vinieron del oriente a Jerusalén, dice la palabra, unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Vemos cómo precisamente ese nacimiento de Cristo fue un acontecimiento único, ¿cierto? Especial, grande, majestuoso, ¿cierto? Y vemos el hecho de ser precisamente como habla la palabra, de ser el Hijo de Dios, un nacimiento original, el anuncio de los ángeles, el nacer en un establo, es un nacimiento que trasciende por toda la eternidad. Para las personas sabias, ¿cierto? Navidad es buscar amar, es buscar seguir la verdad. Vemos cuando nació el Señor Jesús, cómo vinieron estos sabios del oriente, ¿cierto? Diciendo, ¿dónde está el rey que ha nacido? Vemos que los sabios en ningún momento expresaron algún tipo de duda, nunca dudaron acerca precisamente de ese poder de Dios, de las promesas de Dios. Esta misma pregunta debe ser precisamente formulada todos los días de nuestra vida. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Rey? ¿Cierto? Hoy en día son muy pocas las personas que se preguntan, ¿cierto? ¿Dónde está Cristo? ¿Cierto? O como nos cuestionábamos al inicio, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Son muy pocas las personas que se preguntan acerca de ello. La persona sabia es aquella que ama precisamente la sabiduría. Y vemos cómo estos sabios vinieron del oriente, ¿cierto? Y pasaron por muchos obstáculos, dificultades, tiempos adversos, gastos, distancia, pero vemos cómo no dudaron en hacer un largo viaje de miles de kilómetros para poder adorar a quien para la mayoría era simplemente un bebé humilde. En estos tiempos, mis hermanos, vemos muchos de estos ejemplos de personas como habitantes de Gadara o personas como en los tiempos de la llegada de los sabios, de los magos a Jerusalén, también se turban por la llegada del Señor Jesucristo. Hombres sabios e importantes, ¿cierto? Influyentes, con grandes estudios, vemos en la palabra cómo se postraron ante Jesús y se arrodillaron ante Él y le dieron precisamente regalos, reconociéndoles como el Rey que era, trayendo oro, trayendo incienso, trayendo mirra, ¿cierto? Porque Él era el Rey de Reyes, ¿cierto? Y al Rey se le da precisamente lo más valioso, toda esa gloria y honor que se merece. Estos magos, ¿cierto? Con muchas limitantes, ¿cierto? Que no tenían muchas conocimiento que tenemos hoy en día nosotros, como es la palabra misma del Señor, nos muestran precisamente ese conocimiento de poderse postrar y adorar a Dios. Los invito para que nos pongamos en pie
Dice Hebreos 13:15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Amén. Adoración de labios agradecidos es lo que quiere el Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de tener la libertad de podernos reunirnos, Señor, a alabarte, a adorarte, a reconocerte, Señor, como Rey, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque podemos ver en tu palabra ese poder tuyo, Señor, que tienes toda la autoridad, Señor, que tienes el poder sobre la enfermedad, que tienes el poder sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, sobre los demonios, Señor. Eres un Dios poderoso, Señor, y vemos que eres todopoderoso, Señor. Hoy queremos venir a ti, Señor, agradeciéndote por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por el llamado que le hiciste, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por el evangelio que nos das. Y gracias por la iglesia, Señor, porque hemos conocido por tu palabra de que por medio de la iglesia, Señor, tú quieres llevar tu evangelio, Señor, a esas personas que están perdidas, Señor, y que puedan conocer de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y como lo veíamos a través de los libros, Señor, desde Génesis a Apocalipsis, Señor, vemos de que tú nos has enviado a tu Hijo amado, ese Salvador, Señor, quien da su vida, ¿cierto? Derrama toda su sangre en una cruz por el perdón de nuestros pecados, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Te damos gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.